Felicidades. Sí, felicidades a ti que en este preciso instante has dado clic en este video, porque el hecho mismo de que lo estés viendo no es casualidad. El título que te trajo hasta aquí tiene un poder que quizá todavía no alcanzas a dimensionar. Felicidades. El hoy se abrirá un nuevo camino que cambiará tu destino para siempre. Y quiero que respires hondo y lo repitas en silencio dentro de ti, porque esas palabras no son un simple título llamativo diseñado para captar tu atención, no. Son una declaración que tiene la fuerza de abrir un portal en tu conciencia. Son palabras que, si las permites entrar en tu corazón, pueden convertirse en el inicio de una transformación radical en tu vida. Pero escucha bien, lo más valioso de este mensaje aún no lo conoces. Lo irás descubriendo poco a poco a medida que avancemos. Y la clave más poderosa, la que puede marcar la diferencia definitiva entre seguir atrapado en las mismas circunstancias o atravesar hacia un destino completamente nuevo, la compartiré contigo únicamente al final. Por eso, necesitas quedarte hasta el último instante, porque si abandonas antes, es como abrir una puerta sagrada y cerrarla justo antes de atravesar el umbral, y no querrás perderte ese paso, créeme. Hoy no estamos hablando de teorías superficiales, ni de consejos motivacionales que olvidamos en cuanto termina el video. Lo que hoy te espera aquí es un viaje profundo hacia el reconocimiento de un poder que ya habita en ti, aunque hasta ahora haya estado dormido. Un poder que los sabios de todas las épocas señalaron. Un poder que la ciencia moderna comienza a confirmar. Y un poder que figuras como el Dr. Joe Dispenza han demostrado una y otra vez con casos reales de personas que pasaron de la desesperanza a la plenitud, de la enfermedad a la salud vibrante, de la carencia a la abundancia. Ese mismo poder está disponible para ti en este momento. Y si permaneces conmigo hasta el final, no solo lo comprenderás intelectualmente, sino que lo sentirás con tal claridad en tu interior, que no podrás seguir viviendo de la misma manera en que lo has hecho hasta ahora. Porque al concluir este viaje, sabrás con certeza que el hoy, este hoy que parecía un día más en el calendario, es en realidad el inicio de un nuevo camino que tiene la capacidad de cambiar tu destino para siempre. Piensa en esto. Cada vez que te cruzas con un mensaje que parece hablarte directamente, como si hubiera sido escrito exclusivamente para ti, lo que está ocurriendo no es azar. Es tu propia conciencia atrayendo lo que necesitas escuchar en el momento exacto. Y si tu conciencia atrajo este título, este mensaje y este instante, es porque en el fondo de tu ser ya estás preparado para dar el paso. Quizás has sentido que la vida se repite como un círculo interminable, que los problemas parecen tener la última palabra, o que las oportunidades siempre se escapan justo cuando creías tenerlas al alcance de la mano. Pero te digo, eso estaba escrito en el guión de tu pasado. Hoy tienes la posibilidad de comenzar a escribir un guión diferente. Y lo que descubrirás aquí es la pluma con la cual puedes reescribir tu historia. Ahora bien, no voy a revelarte todavía el secreto central, porque sé que si lo hago antes de tiempo, tu mente lo escuchará como una teoría más, y eso no serviría de nada. Quiero que lo vivas. Quiero que lo sientas desplegándose dentro de ti con cada palabra, con cada imagen, con cada ejemplo que voy a compartir. Necesito llevarte paso a paso, como quien acompaña a alguien por un sendero desconocido que al principio parece oscuro, pero que poco a poco se va iluminando hasta mostrar la salida hacia un horizonte completamente nuevo. Y cuando lleguemos a ese punto, al final del video, no solo entenderás con claridad lo que significa que hoy se abrirá un nuevo camino para ti, sino que tendrás en tus manos la llave para atravesarlo y nunca más volver atrás. Así que quédate conmigo, respira, abre tu mente y tu corazón, y prepárate, porque lo que descubrirás aquí tiene el poder de despertar tu verdadera capacidad creadora. No será un camino de teorías, será un viaje de revelación. Y como todo viaje profundo, empieza con el primer paso. Y ese primer paso lo daremos ahora mismo, cuando comprendamos por qué este día, este momento, no es uno más,
sino el inicio de algo extraordinario. Ahora que hemos abierto la puerta con la declaración poderosa del título, es momento de profundizar en una verdad que pocas veces nos detenemos a considerar. No todos los días son iguales, aunque la rutina nos haga creer lo contrario. Hoy no es un día cualquiera, porque el simple hecho de que tus ojos y tus oídos estén en contacto con estas palabras ya lo diferencia de cualquier otro. Hoy es el día en que algo en tu interior se ha movido, aunque todavía no seas plenamente consciente de ello. Puede que sientas una ligera vibración, una curiosidad que no logras explicar, o incluso una mezcla de entusiasmo y escepticismo. No importa la forma en la que se manifieste, lo importante es reconocer que esa sensación es la señal inequívoca de que tu conciencia está respondiendo, de que un cambio de dirección se ha iniciado en tu vida. Y aunque ahora mismo pueda parecerte un cambio pequeño, apenas perceptible, te aseguro que las transformaciones más profundas comienzan con los gestos más sencillos, con esos instantes en los que decides abrir tu mente a una posibilidad nueva. Lo que hace especial a este día es que has decidido, aunque sea de manera inconsciente, prestarle atención a un mensaje que trae consigo la promesa de un nuevo camino. Y aquí está el misterio. El futuro no se abre en un mañana lejano, se abre en el instante presente, en el ahora. El hoy es la única materia prima con la que puedes construir tu destino. Y aunque miles de personas se despierten cada mañana creyendo que están repitiendo lo mismo, la diferencia está en quienes eligen conscientemente ver ese día como una oportunidad de reinvención. Imagínate que hasta ahora has estado caminando por un sendero angosto, lleno de piedras, un camino que, aunque familiar, resulta incómodo y limitado. Tal vez lo has transitado tanto que ni siquiera te cuestionas si existe otra ruta. Te has acostumbrado a sus obstáculos y a la sensación de que no hay salida. Pero de pronto, en medio de ese recorrido monótono, aparece ante ti una señal que apunta hacia una dirección nueva. Esa señal es este mensaje. Y aunque no puedes ver con claridad lo que hay al final de esa ruta, algo en tu interior te dice que vale la pena seguirla, que hay algo allí esperando por ti que supera con creces todo lo que has experimentado hasta ahora. Piensa en cómo funcionan las oportunidades en la vida. Rara vez llegan anunciadas con fanfarrias, pocas veces se presentan de manera evidente. Por lo general, aparecen disfrazadas de encuentros fortuitos, de frases escuchadas al azar, de libros que caen en nuestras manos en el momento justo, de videos que encontramos cuando menos lo esperamos. Y es en esos instantes donde se juega nuestro destino, porque depende de nosotros reconocer que no es casualidad, sino causalidad. Tú no estás aquí por accidente, estás aquí porque algo dentro de ti pidió un cambio, y el universo respondió con esta invitación. Hoy es diferente porque es el resultado de esa respuesta, y porque la forma en que elijas recibir este mensaje marcará el rumbo de tu camino en adelante. Quiero que observes algo con atención. Muchas veces decimos, mañana empezaré, mañana cambiaré, mañana haré las cosas de otra manera. Y lo cierto es que el mañana nunca llega, porque cuando finalmente aparece lo llamamos hoy. Por eso este instante es tan crucial, porque es ahora cuando la vida te ofrece la posibilidad de transformarte. Si pospones, si decides dejarlo para después, volverás a entrar en el círculo de la repetición. Pero si eliges asumir que hoy es el punto de inflexión, que este momento es el inicio de algo completamente nuevo, entonces lo será. La diferencia no la marca el calendario, la marca tu decisión consciente de reconocer este instante como único e irrepetible. Permíteme darte un ejemplo que lo ilustre con claridad. Hace algunos años, conocí a una mujer que había pasado más de una década atrapada en la rutina de un trabajo que detestaba. Cada día se levantaba con la sensación de estar condenada a repetir lo mismo, hasta que un día, casi sin quererlo, escuchó una conferencia que hablaba sobre la importancia de tomar conciencia del presente. Algo en esas palabras hizo clic en ella. No era la primera vez que escuchaba mensajes similares, pero ese día, por alguna razón, decidió que no iba a dejarlo pasar.
Ese mismo día tomó pequeñas decisiones diferentes. Escribió en un papel lo que realmente deseaba hacer. Habló con alguien que podía orientarla. Y sobre todo, se comprometió consigo misma a no volver a posponer. A los pocos meses, esa mujer había renunciado a su trabajo y había iniciado un proyecto que llevaba años dormido en su corazón. ¿Cuál fue la diferencia? Que eligió ese día como el inicio de su nuevo camino. Hoy puede parecer un día más, pero si lo tomas como el momento en el que decides cambiar, entonces se convertirá en el día que lo transformó todo. Lo que quiero transmitirte es que este mensaje no se trata de motivación pasajera. No estoy aquí para decirte simplemente que pienses positivo o que tengas fe sin más. Estoy aquí para recordarte que existe un principio universal, una ley que opera silenciosa pero implacablemente. La conciencia crea la realidad, y esa conciencia solo se activa en el ahora. Cuando te haces consciente de que este instante contiene en sí mismo la semilla de tu destino, ya no puedes seguir viviendo en automático. Comienzas a entender que cada pensamiento, cada emoción y cada decisión que tomes hoy están trazando la ruta que seguirás mañana. Por eso, lo que escuchas ahora no puede ser postergado. Si lo asumes, este momento se convierte en el portal hacia ese nuevo camino que tanto has estado esperando. Y aquí quiero dejarte con una reflexión que nos prepara para el siguiente paso. Si hoy es diferente porque abre la puerta de un nuevo camino, entonces debemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace posible que esa puerta exista? ¿Cuál es la fuerza que determina si seguimos atrapados en el ciclo de lo mismo, o si nos atrevemos a romperlo? La respuesta a esa pregunta nos lleva al corazón de este viaje, porque no se trata solo de entender que hoy es especial. Se trata de comprender cuál es el verdadero poder que hace que cada hoy pueda transformarse en un punto de partida hacia un destino distinto. Y esa es la clave que exploraremos en la siguiente parte, cuando descubramos juntos el inmenso poder que reside en el presente, y cómo aprender a usarlo puede ser el inicio de tu transformación más profunda. Si en la parte anterior comprendiste que hoy no es un día más, sino un momento crucial, ahora necesito llevarte más profundo hacia la raíz de por qué el presente es tan poderoso y por qué tantas tradiciones espirituales, tantos maestros de la conciencia y tantos científicos de la mente insisten en que el ahora es el único lugar real en el que puede ocurrir una transformación auténtica. Porque aunque nuestra mente constantemente se proyecta hacia el futuro, con pensamientos de preocupación, o se refugia en el pasado con recuerdos de dolor o nostalgia, la verdad es que ninguno de esos dos lugares existe en la realidad inmediata. El único territorio en el que tenemos poder verdadero es este instante en el que respiras, escuchas y piensas. Este ahora que parece fugaz pero que es, en realidad, eterno. Porque es el único espacio en el que puedes crear. El presente es como un lienzo en blanco, y tu mente es el pincel, y cada emoción, cada pensamiento, cada imagen interna que sostienes, es una pincelada que, aunque no lo notes en el momento, está trazando el paisaje de tu vida. Así que si este instante lo ocupas en repetir pensamientos de miedo, de carencia, de limitación, lo que pintas es un futuro que seguirá cargado de esas mismas sombras. Pero si en cambio te atreves a habitar el ahora con una visión nueva, con la emoción de lo que deseas, con la gratitud de lo que ya es, aunque aún no lo veas en lo externo, entonces el cuadro comienza a transformarse y el futuro que te espera será radicalmente distinto. Entiende algo fundamental. Tu destino no está escrito en piedra, tu destino se escribe en arena húmeda. Y cada ola de pensamientos que lanzas desde el presente tiene el poder de borrar lo anterior y dibujar una nueva figura. Sin embargo, la mayoría de las personas viven convencidas de que lo que ya pasó determina irrevocablemente lo que vendrá. Y es allí donde se encierran en cadenas invisibles, repitiendo sin cesar los patrones heredados, los condicionamientos sociales, las memorias dolorosas, sin darse cuenta de que el secreto no está en tratar de arreglar el pasado, ni en obsesionarse con controlar un futuro incierto.
El secreto está en elegir conscientemente cómo habitar el presente. Joe Dispenza lo explica con claridad cuando dice que, si cada mañana te despiertas y comienzas a pensar exactamente lo mismo que pensaste ayer, a sentir las mismas emociones, a realizar los mismos gestos automáticos, entonces tu cuerpo, que se convierte en tu mente, queda atrapado en una programación biológica que no distingue un día de otro. De modo que aunque el calendario diga que es martes o miércoles, en realidad para tu subconsciente todos los días son ayer repitiéndose una y otra vez. Y de allí la sensación de que nada cambia, de que la vida es un círculo del que no puedes escapar. Pero todo se quiebra en el momento en que introduces una nueva señal en el presente, un nuevo pensamiento, una emoción diferente, una intención clara, porque ese gesto aparentemente pequeño es como una piedra lanzada a un lago tranquilo que genera ondas expansivas mucho más grandes de lo que imaginas. Mira a tu alrededor en este momento. Quizá estés en tu casa, en tu trabajo, en tu habitación, en un transporte público o en un espacio silencioso. No importa, porque lo que ves fuera de ti es un reflejo de lo que en algún momento sembraste en tu conciencia. Es la cosecha de lo que decidiste sostener en instantes anteriores de tu vida, lo que significa que si quieres un futuro diferente, no tienes que luchar contra lo que ya existe ni desesperarte por lo que aún no llega. Solo tienes que sembrar ahora lo que deseas que florezca después. Y esa siembra se hace en tu mente y en tu corazón, aquí, en este mismo presente. Deja que te cuente un caso real que ilustra este poder. Un hombre que durante años había luchado contra una enfermedad crónica, escuchó por primera vez en su vida. Ves a Joe Dispenza hablar sobre el poder del presente. Al principio no entendía cómo algo tan intangible podía impactar en su salud, pero decidió probar. Comenzó a dedicar cada día unos minutos a entrar en el silencio y a sentir, en tiempo presente, que su cuerpo ya estaba sano, que la vitalidad circulaba por cada célula, que respiraba con plenitud y libertad. Y aunque su mente lo acusaba de engañarse, él persistió, se sumergía en el presente y repetía la experiencia una y otra vez, hasta que después de semanas su cuerpo empezó a responder. Los síntomas disminuyeron, los médicos no encontraban explicación, pero él sabía que el cambio se había gestado aquí, en el ahora, porque en lugar de darle toda su atención a un pasado de enfermedad o a un futuro de miedo, eligió habitar el presente con la imagen de salud. Y es que el presente es mucho más que un momento. Es un campo de infinitas posibilidades que se abre ante ti en cada segundo. Y lo que determines ahora se convierte en el molde del cual brotarán tus siguientes experiencias. Así que si quieres abrir nuevos caminos, no puedes esperar a que las circunstancias externas cambien primero. Tienes que asumir dentro de ti, en este instante, que ya estás transitando por esa nueva ruta, porque la vida siempre responde a la vibración que sostienes, no a los deseos que pospones. Por eso hoy es distinto. Por eso este instante es sagrado, porque tienes la oportunidad de decidir cómo vas a sembrar tu próximo destino. Y si hasta ahora has elegido sin conciencia, dejando que el piloto automático lleve las riendas, hoy puedes tomar el timón y comenzar a navegar hacia un puerto diferente. No olvides esto. Cada vez que traes tu atención a la hora, interrumpes el flujo del pasado que intenta repetirse. Cada vez que respiras conscientemente y dices dentro de ti, este es el momento en que todo cambia. Estás rompiendo cadenas invisibles. Y aunque al principio no veas resultados inmediatos, estás iniciando una vibración distinta que atraerá nuevos escenarios, nuevas personas, nuevas oportunidades. El presente es la llave que abre todos los caminos, y mientras más aprendas a vivir en él, más evidente se volverá el poder que tienes sobre tu propia vida. Y es aquí donde surge una pregunta inevitable. Si todo depende de cómo habitamos el presente, ¿qué es exactamente lo que dentro de nosotros construye ese presente? ¿Qué parte de nuestro ser es la que decide qué caminos se abren y cuáles permanecen cerrados? La respuesta nos llevará a entender la relación íntima entre nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro destino. Y allí, en esa unión,
está el secreto de cómo se abre el nuevo camino que puede cambiarlo todo, y eso es justamente lo que comenzaremos a explorar a continuación. Si ya has comprendido que el presente es la única puerta real hacia el cambio, ahora es necesario mirar con lupa cuál es la fuerza que modela ese presente, porque no se trata simplemente de existir en este instante como un espectador pasivo. Se trata de reconocer que lo que piensas y lo que sientes en este mismo segundo es la materia prima con la que se construye tu destino. Y aquí aparece el papel fundamental de la mente y la conciencia, porque mientras la mayoría de las personas creen que su vida está predeterminada por factores externos, por la genética, por las circunstancias sociales o por lo que otros hicieron en el pasado, la realidad más profunda y reveladora es que eres tú, a través de tu conciencia, quien está trazando los caminos que recorres. Y aunque esto pueda parecer una afirmación demasiado radical, basta observar con sinceridad la dinámica de tu vida para darte cuenta de que cada experiencia repetida, cada ciclo que parece no terminar, cada situación que se manifiesta una y otra vez, es el reflejo directo de pensamientos y emociones que has sostenido de manera constante. Porque lo que repites en tu mente se convierte en un patrón energético que inevitablemente se refleja en el mundo físico. La ciencia hoy respalda esta visión de manera sorprendente. Sabemos que el cerebro humano dispara miles de millones de conexiones eléctricas cada segundo, y esas conexiones no son aleatorias, responden a los pensamientos que más cultivamos. De modo que si cada mañana despiertas pensando en las mismas preocupaciones, en los mismos problemas, en las mismas heridas, tu cerebro refuerza los mismos circuitos, y tu cuerpo, que responde a esas señales, comienza a liberar las mismas sustancias químicas que reproducen las mismas emociones. Entonces, sin darte cuenta, estás recreando cada día el mismo estado del pasado, como si tu destino estuviera atrapado en un bucle del que no puedes salir. Pero aquí está el giro decisivo. Cuando decides conscientemente interrumpir ese ciclo, cuando eliges pensar algo diferente, sentir algo distinto y sostener una visión más elevada de ti mismo, tu cerebro responde creando nuevas conexiones. Y esas nuevas conexiones son literalmente nuevos caminos, no solo en tu mente, sino en tu vida. Joe Dispenza insiste en que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones son el lenguaje del cuerpo, y que juntos crean una vibración coherente que determina la calidad de nuestra realidad. Así que si quieres abrir un camino nuevo que cambie tu destino, necesitas alinear lo que piensas con lo que sientes en este instante, porque esa coherencia es lo que envía la señal al campo de infinitas posibilidades para atraer una experiencia distinta. Imagina por un momento que tu mente es como un proyector de cine, y tu conciencia es la luz que lo enciende. Lo que proyectas una y otra vez en ese aparato son las imágenes que terminarán iluminando la pantalla de tu vida. Si siempre proyectas la misma cinta de miedo, de derrota, de carencia, ¿verás la misma película cada día? Aunque cambien los escenarios o los actores secundarios. Pero si decides cambiar el rollo y proyectar imágenes de abundancia, de salud, de amor, de plenitud, entonces inevitablemente la película que se desplegará será distinta, porque la luz de tu conciencia no discrimina, simplemente expande lo que recibe, y el universo entero se organiza para responder a esa proyección. Esto no es magia ni superstición, es un principio que puedes verificar en tu propia vida. Observa qué has sostenido en tu mente durante largos periodos, y te darás cuenta de que eso mismo, con increíble precisión, se manifiesta en tu mundo externo. Hay historias fascinantes de personas que lo han experimentado de manera radical. Recuerda el caso de aquel hombre que, habiendo perdido todo en un colapso financiero, se encontraba atrapado en un bucle de desesperación. Su mente solo repetía pensamientos de fracaso. Su cuerpo solo sentía emociones de miedo y vergüenza, y por años nada parecía cambiar. Hasta que en un taller de meditación escuchó una frase que le golpeó el corazón. Si quieres un nuevo destino, debes pensar y sentir como si ya lo estuvieras viviendo. Al principio le pareció imposible, pero decidió intentarlo. Cada día dedicaba tiempo a imaginar que ya había superado su situación, que su vida financiera estaba en equilibrio,
que su entorno reflejaba prosperidad. Y aunque al comienzo su mente le gritaba que era mentira, poco a poco comenzó a sentir la emoción de la gratitud, como si ya hubiese ocurrido. Con el tiempo, esa vibración atrajo nuevas oportunidades. Conoció a personas que le abrieron puertas, y en pocos años no solo había recuperado su estabilidad, sino que vivía con más abundancia y paz de la que jamás había imaginado. Y cuando le preguntaban qué había cambiado, respondía con simplicidad: mi conciencia, porque entendí que lo que sostengo en mi mente y en mi corazón es lo que termina guiando mis pasos. Esto es lo que quiero transmitirte hoy. Tu conciencia es el verdadero arquitecto de tu destino. No lo que heredaste, no lo que otros hicieron, no lo que dicen las estadísticas, porque aunque todo eso puede influir, no tiene el poder absoluto sobre tu vida. El poder real está en cómo eliges usar tu mente en el presente, en qué pensamientos repites, en qué emociones decides habitar, porque eso es lo que determina si sigues transitando el viejo camino o si se abre ante ti uno nuevo. Y lo más extraordinario de todo es que no necesitas esperar meses o años para empezar a experimentar el cambio. Basta con que lo hagas ahora. Basta con que interrumpas el piloto automático y elijas conscientemente una nueva visión, porque en ese instante ya estás creando un camino distinto. Y aquí surge la pregunta inevitable que nos llevará al siguiente paso. Si la conciencia tiene tanto poder, ¿qué es lo que nos impide usarla a nuestro favor? ¿Por qué, sabiendo que nuestra mente crea la realidad, seguimos atrapados en los mismos hábitos, en las mismas emociones, en las mismas historias repetidas? La respuesta a ese dilema nos mostrará al enemigo silencioso que nos mantiene atados al pasado y que bloquea la apertura de esos nuevos caminos. Ahora que has comprendido que tu conciencia es el arquitecto secreto de tu destino, quiero llevarte a un terreno aún más cercano y humano, porque sé que en este punto puedes estar pensando que todo esto suena inspirador, incluso lógico, pero quizá tu mente te susurra: sí, pero en mi caso es diferente. Mi situación es demasiado difícil, mi dolor demasiado grande, mis circunstancias demasiado pesadas como para cambiar simplemente con pensamientos y emociones. Es normal que aparezca esa resistencia porque todos hemos sentido que nuestros problemas tienen un peso especial, casi como si fueran más sólidos que los de los demás. Y precisamente por eso es fundamental que veas con tus propios ojos cómo alguien que parecía no tener ninguna salida logró abrir un nuevo camino usando estas mismas claves. Alguien que pasó de la oscuridad más profunda a una vida de plenitud. Y no porque la suerte le sonriera de repente, sino porque eligió conscientemente transformar su estado interior hasta que el exterior tuvo que alinearse con él. Te hablaré de Laura, una mujer que durante más de una década vivió atrapada en un ciclo que parecía imposible de romper. Laura había sufrido una pérdida devastadora, la muerte de su pareja en un accidente repentino, y ese evento la sumió en un abismo de dolor que parecía interminable. Al principio todos la rodearon con apoyo, pero con el tiempo las visitas y las palabras de aliento fueron desapareciendo, mientras que su tristeza se volvía cada vez más pesada. Pasaron los meses y después los años, y ella se encontraba cada día repitiendo la misma rutina, atrapada en la memoria del pasado, repasando una y otra vez lo que había ocurrido, preguntándose por qué la vida había sido tan injusta con ella. Sus pensamientos estaban fijos en la pérdida, sus emociones ancladas en la tristeza, su cuerpo acostumbrado a la química del dolor. Y así, sin darse cuenta, su conciencia estaba creando un presente perpetuamente teñido por la tragedia. El futuro parecía inexistente. Y si le hubieras preguntado en aquel entonces si era posible cambiar, seguramente te habría dicho que no, que la vida simplemente se había terminado para ella. Sin embargo, todo cambió el día en que una amiga, insistente y amorosa, la convenció de asistir a un retiro de meditación basado en las enseñanzas de Joe Dispenza. Laura llegó incrédula, con los brazos cruzados y la mente cerrada, pensando que aquello era una pérdida de tiempo.
Pero algo ocurrió durante aquellas jornadas. Escuchó, quizá por primera vez en mucho tiempo, la idea de que no estaba condenada por su pasado, que la memoria de lo que había perdido no tenía por qué ser la cárcel de su presente, que podía elegir un nuevo estado de conciencia en el ahora, y que si lo hacía, abriría la puerta hacia un futuro diferente. Al principio resistió. Su mente le decía que era imposible, que honrar la memoria de su pareja significaba permanecer en el dolor. Pero poco a poco fue permitiéndose experimentar con algo distinto, cada vez que cerraba los ojos en las meditaciones. En lugar de revivir la tragedia, comenzó a imaginar un presente en el que sentía gratitud por la vida que aún tenía. Un presente en el que experimentaba alegría incluso sin causa aparente. Un presente en el que visualizaba caminos abiertos hacia nuevas experiencias. Los primeros días fueron un desafío enorme, porque su cuerpo pedía volver al dolor, su mente buscaba regresar a los recuerdos, pero ella decidió persistir. Se dio cuenta de que el acto de traer su atención una y otra vez a la hora, de sembrar nuevas imágenes en su conciencia, estaba reconfigurando lentamente su interior. Después de semanas de práctica, comenzó a notar que su cuerpo se sentía más liviano, que sus pensamientos ya no eran un torrente incontrolable de tristeza, sino que aparecían destellos de esperanza, y lo más importante, empezó a experimentar momentos de paz en medio del silencio, algo que había olvidado que existía. Con el tiempo, esas chispas de paz se convirtieron en estados más prolongados, y esos estados empezaron a reflejarse en su mundo externo. Se abrió nuevamente a compartir con amigos. Encontró motivación para retomar proyectos que había abandonado. E incluso, comenzó a sentir una energía creativa que no experimentaba desde su juventud. Hoy, años después, Laura es una mujer que irradia vitalidad, que habla de la vida con pasión y que ayuda a otras personas a atravesar procesos de duelo, no desde la teoría, sino desde su experiencia vivida de transformación. Cuando le preguntan cómo logró salir de la oscuridad, ella responde sin dudar: el día que entendí que el presente era mi única oportunidad de crear, ese día comenzó a abrirse el nuevo camino, y lo recorrí paso a paso, aunque al principio solo podía ver 1 metro delante de mí. Y lo más poderoso de su historia es que demuestra que, aunque tu pasado haya sido doloroso, aunque las circunstancias externas parezcan un muro infranqueable, si eliges conscientemente qué pensamientos y qué emociones sostener en este instante, tu conciencia tiene el poder de abrir un sendero completamente nuevo. La historia de Laura es solo una entre miles, pero es suficiente para mostrarte que lo que estamos compartiendo aquí no es teoría vacía, es una práctica que transforma vidas. Es un principio que ya está operando en ti, quieras o no, porque tu conciencia siempre está creando. La pregunta es, ¿qué está creando en este momento? ¿Estás sosteniendo pensamientos y emociones que repiten tu pasado, o estás eligiendo sembrar los que abrirán tu futuro? Esa es la diferencia entre seguir en la oscuridad o caminar hacia la luz. Y al reconocer esto, surge una nueva reflexión que nos lleva inevitablemente al siguiente nivel. Si nuestra conciencia es tan poderosa para abrir caminos, ¿qué es lo que realmente nos impide usarla en todo su potencial? ¿Qué fuerza silenciosa actúa dentro de nosotros y nos mantiene atrapados en los mismos patrones a pesar de saber que existe una salida? Ese enemigo oculto, invisible pero tremendamente influyente, es el que exploraremos a continuación, porque entenderlo es imprescindible para liberarnos de su control y comenzar a transitar, con plena libertad, el camino nuevo que hoy se abre frente a ti. Cuando hablamos de abrir un nuevo camino que cambie el destino para siempre, no podemos ignorar a ese adversario silencioso que vive dentro de cada uno de nosotros y que, sin que lo notemos, nos mantiene atados a lo conocido, aunque lo conocido nos cause dolor. Ese enemigo no es una persona, no es una circunstancia externa, no es un sistema económico ni una figura política. Ese enemigo está dentro y se llama programación del pasado.
Porque aunque tu mente consciente pueda llenarse de entusiasmo y promesas cuando escucha ideas transformadoras como las que estamos compartiendo, tu cuerpo, tus emociones y tus hábitos mentales llevan años, incluso décadas, siendo entrenados para repetirse a sí mismos, como un disco rayado que insiste en sonar con la misma melodía aunque intentes cambiar la canción. Y lo que es más asombroso, es que la ciencia ya ha demostrado que el 95% de lo que pensamos, sentimos y hacemos cada día no surge de una elección libre y consciente, sino de programas inconscientes que se activan automáticamente. Así que aunque quieras de verdad transformar tu vida, si no entiendes cómo funciona este condicionamiento, una parte de ti seguirá repitiendo lo viejo y te hará creer que estás atrapado sin salida. Imagina que tu mente es como un campo fértil, en el que cada pensamiento y cada emoción son semillas. Lo que ocurre es que durante años hemos sembrado semillas de preocupación, de miedo, de duda, de carencia, y esas semillas han echado raíces profundas en la tierra de nuestro subconsciente. Raíces tan profundas que cuando intentamos sembrar algo nuevo, como gratitud, abundancia, confianza, amor, esas semillas apenas logran germinar porque la tierra está saturada por lo viejo. Así es como funcionan los patrones del pasado, no porque la vida quiera condenarte, sino porque tu propio sistema nervioso ha sido entrenado para responder siempre de la misma manera. Cada vez que tu cuerpo experimenta una emoción fuerte, como ansiedad, tristeza o frustración, libera químicos que tu cerebro interpreta como familiares. Y lo familiar, aunque duela, se siente seguro. Por eso una parte de ti insiste en volver allí, incluso cuando conscientemente deseas avanzar. Piensa en la paradoja. La mayoría de las personas dice querer un cambio, pero cuando llega la oportunidad, algo dentro de ellas las sabotea. Encuentran excusas, postergan, se sienten cansadas o simplemente vuelven a los viejos hábitos. ¿Te suena conocido? Eso es la programación en acción. Y si no la reconoces, seguirás pensando que el problema está afuera, cuando en realidad lo que ocurre es que tu biología, tu mente subconsciente y tu cuerpo están esclavizados a memorias antiguas. Y así como un prisionero que lleva años en una celda al salir al mundo abierto siente vértigo y quiere volver al encierro, de la misma forma tú puedes sentir resistencia a la libertad, porque tu sistema entero ha sido condicionado para sobrevivir, no para crear. Y es allí donde radica el mayor desafío, en liberarte de ese condicionamiento sin perder de vista que tú eres mucho más grande que él. Pero aquí está la buena noticia. Si ese enemigo oculto fue creado por la repetición del pasado, también puede ser desmantelado con la repetición consciente de lo nuevo. Y esto no es teoría abstracta, es biología pura. Porque cada vez que eliges un pensamiento diferente, cada vez que sostienes una emoción elevada en lugar de una limitante, tu cerebro empieza a trazar nuevas conexiones neuronales y tu cuerpo empieza a habituarse a una química distinta. Y si persistes, esas conexiones se fortalecen y esas emociones se vuelven familiares, hasta que un día lo que antes era extraño, como la calma, la confianza, la plenitud, se convierte en lo natural. Y entonces ya no necesitas luchar contra tu pasado, porque lo has reemplazado con un presente más poderoso. Pero para llegar allí, necesitas primero aceptar que ese enemigo existe, y que no puedes seguir repitiendo inconscientemente lo viejo si lo que quieres es abrir lo nuevo. Recuerda lo que decía Carl Jung. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que ocurre. Confundimos la programación con destino, cuando en realidad es solo una repetición automática que puede ser interrumpida. Y aquí es donde entra en juego la verdadera maestría de la conciencia. Porque mientras el mundo exterior quiere que creas que tu futuro depende de la suerte, de las oportunidades, del entorno, la verdad es que depende de lo que decidas sostener dentro de ti. Depende de qué memorias alimentas y cuáles decides dejar atrás. Y ese es un acto profundamente liberador, porque significa que no importa cuán largo haya sido tu pasado, no importa cuánto dolor hayas cargado, no importa cuántos fracasos te persigan,
en este instante puedes elegir sembrar una semilla distinta. Y si la riegas con atención y persistencia, inevitablemente dará fruto. La pregunta entonces es, ¿cómo empezar a desactivar ese condicionamiento que parece tan fuerte? ¿Cómo romper esas cadenas invisibles que te atan al mismo ciclo una y otra vez? Porque comprender el problema es solo el primer paso. Pero la verdadera transformación ocurre cuando aprendes a entrenar tu mente y tu cuerpo en una nueva dirección. Y precisamente hacia allí nos dirigimos. Hacia descubrir cuáles son las herramientas concretas que puedes usar cada día para ir debilitando la programación del pasado y fortalecer el poder creador de tu presente. Y lo más emocionante es que esas herramientas no son complicadas. No requieren tecnología externa, ni dinero, ni condiciones especiales. Porque todo lo que necesitas ya está dentro de ti, esperando a ser activado. Hasta aquí has entendido que tu conciencia es el verdadero creador de tu destino, y que tu mayor obstáculo no son las circunstancias externas, sino la programación invisible que te mantiene repitiendo los patrones del pasado. Ahora la gran pregunta es cómo dar el paso práctico que te permita debilitar ese viejo condicionamiento y al mismo tiempo fortalecer un estado interior capaz de abrir el nuevo camino que ya está esperando ser recorrido. Y quiero que entiendas que no se trata de un esfuerzo titánico ni de fórmulas imposibles de aplicar, porque la llave que necesitas para entrenar tu mente y tu corazón está en algo tan esencial y tan accesible, que quizá lo has pasado por alto toda tu vida: el poder de tu atención y el poder de tu emoción. Cada vez que eliges conscientemente hacia dónde diriges tu atención, estás decidiendo en qué semilla depositas energía, y cada vez que permites que una emoción acompañe esa atención, estás regando esa semilla para que crezca y se convierta en una experiencia concreta. Lo que ocurre es que, la mayoría de las veces, dejamos que nuestra atención sea secuestrada por los estímulos externos, por las noticias, por los problemas cotidianos, por los pensamientos automáticos, y así sin darnos cuenta terminamos regando con emoción lo que no queremos, reforzando con cada día que pasa lo que supuestamente deseamos cambiar. Pero cuando das un paso atrás y decides, aunque sea por unos minutos al día, detener esa rueda automática y dirigir tu atención hacia una imagen diferente, hacia un estado de conciencia más elevado, comienzas a entrenar a tu cerebro y a tu corazón en una nueva dirección. Y esa repetición intencional es la que reconfigura tus circuitos internos hasta que lo nuevo se vuelve lo familiar. Joe Dispenza lo explica de forma sencilla. Tu cerebro no distingue entre lo que vives y lo que imaginas con suficiente intensidad. Si en tu interior logras sostener imágenes claras de lo que deseas y las acompañas con emociones elevadas, como gratitud, entusiasmo, amor o confianza, tu cerebro comienza a cablearse como si esa experiencia ya estuviera ocurriendo, y tu cuerpo empieza a producir la química correspondiente. En otras palabras, empiezas a hacer esa versión futura aquí y ahora, y cuando lo eres internamente, inevitablemente tu mundo externo comienza a reflejarlo, porque la conciencia, como hemos repetido, siempre se manifiesta hacia afuera. Ahora bien, quizá estés pensando que esto suena bien en teoría, pero que en la práctica tu mente se dispersa, que no puedes sostener imágenes claras o que tus emociones parecen estar fuera de tu control. Y esa es precisamente la razón por la cual necesitamos técnicas de entrenamiento, herramientas que nos ayuden a enfocar y a repetir hasta que lo nuevo se instale como un hábito. Porque igual que un músculo no crece con un solo ejercicio, sino con la práctica diaria, tu mente y tu corazón necesitan repetición para fortalecerse. Y esa repetición puede tomar la forma de meditaciones guiadas, de visualizaciones antes de dormir, de ejercicios de respiración que regulan tu cuerpo y lo preparan para estados más elevados, o de momentos de pausa durante el día en los que conscientemente eliges pensar y sentir diferente. Lo importante no es la complejidad del método, sino la constancia con la que eliges salir del piloto automático y entrar en la creación consciente. Para que lo veas de forma más clara, quiero contarte la historia de Miguel, un joven ingeniero que llegó a uno de los talleres de Joe lleno de frustración. Porque a pesar de tener un buen empleo,
Se sentía atrapado en una rutina vacía, sin pasión ni motivación. Y lo peor es que había intentado cambiar varias veces sin éxito. Se había propuesto metas, había leído libros de autoayuda, había intentado mantener pensamientos positivos, pero siempre terminaba rindiéndose y cayendo en el mismo aburrimiento de siempre, hasta que comprendió que el problema no era falta de información, sino falta de entrenamiento, porque su cerebro estaba cableado para la apatía y su cuerpo estaba habituado a la química del desinterés. Así que, aunque él decía querer cambiar, en realidad estaba siendo fiel a su programación pasada. Lo que transformó la vida de Miguel no fue un milagro repentino, sino el compromiso de aplicar un sencillo ejercicio cada noche, antes de dormir. Cerraba los ojos, respiraba profundamente para calmar su cuerpo, y luego imaginaba con todo detalle cómo se sentiría al despertar motivado, al trabajar en proyectos que lo apasionaran, al sentirse útil y lleno de energía. Al principio parecía un juego tonto. Su mente le decía que era inútil, pero él persistió. Y poco a poco su cuerpo comenzó a habituarse a esas emociones de entusiasmo y gratitud, hasta que un día se dio cuenta de que ya no tenía que forzarlas, simplemente aparecían, y desde ese estado comenzó a tomar decisiones diferentes. Buscó nuevas oportunidades, se atrevió a proponer proyectos innovadores, y en cuestión de meses, su vida laboral dio un giro completo. No porque las circunstancias mágicamente cambiaron, sino porque él había entrenado su mente y su corazón hasta convertirse en alguien distinto, y esa nueva versión suya fue la que atrajo nuevas realidades. Lo más poderoso de esta historia es que nos muestra que entrenar la mente y el corazón no es un lujo para unos pocos, sino una práctica al alcance de todos. No importa tu edad, tu profesión, tu historia o tu situación actual. Lo que importa es tu disposición a repetir, a sostener, a regresar una y otra vez al nuevo estado que eliges, aunque al principio parezca extraño, porque con el tiempo ese estado se vuelve lo natural, y entonces, el viejo camino simplemente deja de tener poder sobre ti. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no tienes que luchar contra lo viejo porque lo nuevo se ha vuelto tu identidad, es cuando de verdad sientes que el universo entero empieza a abrirse frente a ti. Y este descubrimiento nos lleva de la mano a una verdad aún más profunda que exploraremos a continuación. Entrenar tu mente y tu corazón no solo es la base para cambiar tu vida individual, sino que también te conecta con una inteligencia mayor, con una fuerza universal que siempre ha estado ahí, esperando a cooperar contigo. Y entender cómo funciona esta conexión es lo que permitirá que el nuevo camino que hoy se abre ante ti se convierta no solo en una posibilidad, sino en una certeza inevitable. Cuando hablamos de entrenar la mente y el corazón, no se trata únicamente de un proceso interno aislado, como si fueras un pequeño engranaje girando solo en medio del vacío, sino que ese entrenamiento te prepara para conectarte con algo infinitamente más grande. Una inteligencia universal que sostiene y organiza cada detalle de la existencia, y que está constantemente disponible para cooperar contigo, aunque la mayoría de las personas viva desconectada de ella, atrapada en la ilusión de que está sola, limitada y separada del todo. Lo que en realidad ocurre es que esa inteligencia, llámala Dios, campo cuántico, energía universal o como prefieras, responde a la frecuencia que emites. Y esa frecuencia está determinada por la coherencia entre lo que piensas en tu mente y lo que sientes en tu corazón. Y por eso es tan esencial el entrenamiento. Porque hasta que no aprendes a alinear pensamientos y emociones, tus señales son contradictorias y el universo solo puede devolverte confusión. Pero cuando logras esa coherencia, la comunicación se vuelve clara y empiezas a recibir sincronicidades que parecen milagros, aunque en realidad son la confirmación de que estás en sintonía con la mente universal. Imagina por un momento que tu conciencia es como una antena. Cada vez que piensas y sientes algo, emites una señal al campo invisible que nos rodea, y ese campo responde organizando experiencias que coinciden con tu señal. Si la señal es incoherente, por ejemplo, cuando piensas «quiero prosperidad»,
pero sientes miedo y carencia. El campo recibe un mensaje confuso y lo refleja con resultados inconsistentes. Pero si logras pensar, quiero prosperidad, y al mismo tiempo sentir gratitud y confianza como si ya la tuvieras, entonces la señal se vuelve coherente y el campo responde con experiencias alineadas. Y lo fascinante es que no tienes que forzar nada, porque no eres tú quien organiza las infinitas variables de la realidad. Es esa inteligencia mayor la que acomoda las piezas. Lo único que debes hacer es mantener la señal clara y estable, y la organización universal se encargará del resto. Un ejemplo inspirador de esto lo encontramos en la experiencia de Roberto, un hombre que había atravesado años de dificultades financieras. Siempre estaba corriendo detrás del dinero, preocupado por las deudas, estresado por cómo iba a llegar a fin de mes, y aunque repetía afirmaciones de abundancia, en el fondo seguía sintiendo miedo y desesperación, hasta que en uno de los retiros decidió dejar de luchar y simplemente entregarse a la práctica de generar coherencia. Dedicaba cada mañana unos minutos a respirar profundamente, a aquietar su mente y a conectar con una emoción de gratitud, como si ya tuviera todo lo que necesitaba. Y lo curioso es que al principio no veía cambios externos, pero sí notaba un cambio interno. Su cuerpo se relajaba, sus pensamientos se volvían más claros, y comenzó a sentir una paz que nunca antes había experimentado. Y desde esa paz, empezó a recibir ideas diferentes, tomó decisiones más acertadas, conoció personas nuevas, y en cuestión de meses, su situación financiera cambió drásticamente, no porque el dinero cayera del cielo, sino porque su coherencia interior lo conectó con la inteligencia universal que organizó las circunstancias necesarias para que el nuevo camino se abriera frente a él. Esto demuestra que la conexión con la inteligencia universal no es un acto esotérico ni un privilegio reservado para unos pocos iluminados, sino una ley natural disponible para cualquiera que decida entrar en coherencia. Y lo que es aún más impactante es que la ciencia ya respalda esto. Los estudios de HeartMath Institute han demostrado que cuando el corazón y el cerebro entran en coherencia, el campo electromagnético que emitimos se fortalece y se ordena. Y esa señal influye no solo en nuestro cuerpo, mejorando la salud y reduciendo el estrés, sino también en el campo a nuestro alrededor, generando un efecto de atracción y sincronía, que se traduce en experiencias alineadas con nuestro estado interior. En otras palabras, tu biología es la evidencia de que eres un transmisor y un receptor en permanente comunicación con el universo. Ahora bien, aquí surge una cuestión fundamental. Si todo depende de la coherencia, ¿qué es lo que más nos impide sostenerla? Porque puede que ya hayas intentado mantener pensamientos positivos, puede que hayas practicado emociones elevadas, pero tarde o temprano la vida cotidiana te arrastra de nuevo a la preocupación, a la duda, al miedo, y la señal vuelve a fragmentarse. Ese vaivén constante es el mayor reto. Y la razón por la que ocurre es que, aunque tenemos destellos de conexión, no hemos aprendido a permanecer en ese estado el tiempo suficiente para que se convierta en nuestra frecuencia dominante. Y ahí está la clave de la transformación. Aprender a permanecer, a no dejar que las circunstancias externas nos saquen del centro, a mantenernos fieles a la señal interna, aunque lo externo aún no haya cambiado, porque es esa fidelidad la que abre definitivamente el nuevo camino. Por eso, a continuación vamos a profundizar en lo que significa permanecer en coherencia frente a las apariencias. Vamos a descubrir cómo sostener la conexión con la inteligencia universal, incluso cuando todo a tu alrededor parece contradecir tu visión, porque solo cuando aprendes a ser más leal a tu estado interno que a las condiciones externas, es que realmente te conviertes en el creador consciente de tu destino y experimentas el momento exacto en el que los caminos nuevos comienzan a desplegarse frente a ti, con una claridad que antes parecía imposible. Hasta ahora hemos hablado de entrenar la mente, de alinear el corazón, de entrar en coherencia y de conectar con esa inteligencia universal que responde a la señal que emites. Pero hay un punto crucial que debe desarrollarse con todo detalle para comprender cómo se abre un nuevo camino y por qué algunos logran sostenerlo
mientras otros se quedan atrapados en el intento. Y esa clave es la energía. Porque aunque solemos creer que somos únicamente materia física compuesta de órganos, huesos y células, en el nivel más profundo, somos vibración, campos energéticos en constante expansión, que interactúan con el entorno y con el campo invisible, que sostiene toda la creación. Y lo que determina la calidad de esa interacción no son solo los pensamientos que pasan por tu mente, sino sobre todo las emociones que acompañan esos pensamientos. Porque la emoción es el combustible que da fuerza a la señal que emites. Es lo que convierte un deseo en magnetismo y un pensamiento en creación. Cuando una persona sostiene en su mente la idea de abundancia, pero en su interior, se siente invadida por la emoción del miedo. La señal que emite es contradictoria. Cuando imagina salud, pero su corazón se llena de desesperanza, la vibración se interrumpe. Cuando sueña con el amor, pero vive desde el resentimiento, lo que proyecta es confusión, y el campo solo puede devolver experiencias incoherentes. Por eso es tan común que muchos digan, yo pienso en positivo, pero nada cambia. Porque lo que se envía al campo no es la superficie de las palabras ni los pensamientos aislados, sino la vibración predominante que nace de las emociones más frecuentes. Y son esas emociones las que, en realidad, sostienen la frecuencia que atrae experiencias equivalentes. No hace falta recurrir a teorías complicadas para entenderlo. Basta con observar la propia experiencia cotidiana. Recuerda un día en el que despertaste con gratitud genuina, quizás por algo simple como un mensaje inesperado, una conversación bonita, un amanecer que te conmovió. ¿No notaste que todo parecía fluir mejor? ¿Que las personas reaccionaban de otra manera? ¿Que incluso los problemas cotidianos parecían menos pesados? Esa fue la vibración de la gratitud reorganizando tu mundo externo. Ahora piensa en un día en el que amaneciste irritado o preocupado, cuando desde temprano tuviste un disgusto. ¿No fue ese el mismo día en que las dificultades se multiplicaron, en que los imprevistos parecían perseguirte, en que todo costaba el doble? Eso también fue vibración porque tu estado interno era de baja frecuencia y el campo respondió con experiencias que resonaban con esa frecuencia. Un caso real lo muestra con claridad. Camila, una mujer que anhelaba desde hacía años encontrar una pareja estable y amorosa, se repetía a diario frases como «estoy lista para el amor» o «merezco una relación sana», pero en lo profundo de su corazón se sentía sola, frustrada y resentida por heridas del pasado. Y esa vibración era la que predominaba en su interior. Por eso la vida le devolvía encuentros fugaces, rechazos o vínculos vacíos. Cuando entendió que el problema no era lo que pensaba, sino lo que sentía, decidió hacer un cambio radical. En lugar de esperar a que alguien llegara para sentirse amada, comenzó a practicar la emoción del amor consigo misma. Dedicaba cada mañana unos minutos a agradecer por su vida, a sonreírse frente al espejo con ternura, a sentir alegría sin motivo externo. Y poco a poco su vibración cambió. Primero notó que las personas la trataban con más calidez, luego comenzaron a aparecer oportunidades sociales distintas y finalmente conoció a alguien con quien sintió una conexión real y profunda. No fue magia, fue vibración. Cuando ella se convirtió en la energía del amor, el amor apareció. Este principio puede resumirse en una frase poderosa. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y lo que eres se define por la vibración que sostienes en tu interior. Pensar diferente puede iniciar el proceso, pero es sentir diferente lo que lo concreta. La emoción elevada es la llave que abre el portal hacia un futuro distinto. Porque cuando sientes gratitud antes de tener lo que quieres, cuando experimentas alegría antes de ver el resultado, cuando sostienes confianza aunque todavía no haya señales externas, entonces emites la frecuencia de lo que deseas, y la vida no tiene opción más que responder en consecuencia. Cada vez que eliges habitar emociones elevadas, estás moldeando tu destino, porque el universo responde a la vibración más fuerte y más estable que emites. La práctica más transformadora que puedes adoptar no consiste en repetir frases positivas ni en forzarte a ignorar la realidad,
sino en elegir conscientemente sentir estados que eleven tu energía, aunque las circunstancias todavía no lo reflejen. Esa es la verdadera creación consciente. Dejar de reaccionar al mundo externo y comenzar a crearlo desde adentro, con la vibración que decides sostener aquí y ahora. Cuando esta verdad se encarna, ya no vives esperando a que las condiciones cambien para sentirte distinto, porque entiendes que es al revés. Primero cambias tu vibración, y entonces las condiciones externas comienzan a organizarse de otra manera. Y es justamente en ese terreno donde surge la herramienta más poderosa para entrenar esta capacidad: la visualización creativa unida a la emoción elevada. El laboratorio interno donde ensayas la vida que deseas, hasta que tu cuerpo y tu mente comienzan a creer que ya la estás viviendo. Y desde esa convicción profunda, el campo universal responde abriendo delante de ti un camino completamente nuevo. Comprender que la emoción es la vibración que abre los caminos es fundamental, pero esa vibración necesita un contenedor, una dirección, una imagen hacia la cual pueda orientarse, porque la emoción sin visión se dispersa como una corriente de agua derramada en la arena, mientras que la emoción unida a una imagen clara se convierte en un río que fluye con fuerza hacia un destino específico. Y esa unión es lo que llamamos visualización creativa, la capacidad que todos poseemos de construir en nuestra mente escenas detalladas de la vida que deseamos vivir. Y al hacerlo, enviarle al cerebro y al cuerpo señales tan poderosas que comienzan a cablearse como si esas escenas ya fueran reales, lo cual no solo transforma tu biología, sino que organiza la realidad externa para que coincida con lo que has ensayado internamente. El cerebro, como han demostrado numerosos estudios de neurociencia, no distingue entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada. Los mismos circuitos se activan, las mismas conexiones se fortalecen, los mismos químicos se liberan. De modo que cuando cierras los ojos y visualizas con detalle una situación futura acompañada de emociones elevadas, tu cuerpo empieza a habituarse a ese estado, como si ya estuviera ocurriendo. Y cuando abres los ojos y vuelves al mundo físico, llevas contigo esa química, ese estado, esa vibración, y es esa vibración la que se comunica con el campo universal para atraer experiencias equivalentes. Por eso la visualización no es un juego mental ni una fantasía infantil. Es un entrenamiento profundo en el que te conviertes en el protagonista de tu futuro antes de que llegue, y al convertirte en él, lo atraes inevitablemente. Un ejemplo poderoso de este principio lo encontramos en la historia de Andrés, un joven atleta que tras un accidente quedó con la amenaza de no volver a caminar con normalidad. Los médicos le dijeron que las probabilidades eran muy bajas y que debía resignarse a una vida limitada. Pero Andrés decidió no aceptar ese destino. Cada día, mientras aún estaba postrado, cerraba los ojos y visualizaba con absoluta claridad cómo daba pasos firmes, cómo corría por la pista, cómo sentía el viento en su rostro. Y lo hacía no solo como una imagen mental, sino generando en su cuerpo las emociones de alegría, gratitud y determinación, al punto de llorar mientras lo ensayaba, como si realmente estuviera viviéndolo, y lo repetía una y otra vez, al principio sin cambios externos, pero con el tiempo su cuerpo comenzó a responder. Los músculos se fortalecieron, la rehabilitación avanzó más rápido de lo esperado, y finalmente logró no solo caminar, sino volver a correr. Y cuando le preguntaban cómo lo había hecho, respondía sin dudar: corrí primero en mi mente, corrí primero en mi corazón, y mi cuerpo solo siguió lo que ya había ensayado. Ese es el poder de la visualización. Ensayar tu futuro tantas veces con tal nivel de intensidad que tu cuerpo ya no pueda diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginado. Y una vez que tu cuerpo lo cree, el campo universal responde alineando circunstancias que antes parecían imposibles. Lo fascinante es que este principio no se limita a la salud o al deporte. Puede aplicarse a cualquier área de la vida. Visualizar relaciones plenas, visualizar abundancia financiera, visualizar proyectos creativos,
visualizar paz interior. Todo puede ser ensayado en el laboratorio de la mente, siempre y cuando lo acompañes de la emoción coherente que le da vida. Porque no basta con ver imágenes como si fueran una película lejana. Necesitas sumergirte en ellas como si ya fueras el protagonista, sintiendo cada detalle, cada sonido, cada olor, cada gesto. Porque cuanto más real se vuelve en tu interior, más inevitable se hace en tu exterior. Es importante aclarar que la visualización no es escapismo. No se trata de huir de la realidad presente para refugiarse en mundos imaginarios, sino de usar la imaginación como herramienta creadora, de comprender que tu mente no fue diseñada solo para recordar el pasado, sino también para previvir el futuro. Y cuando usas esa capacidad de manera consciente, dejas de ser un espectador de la vida y te conviertes en su director. Muchas personas creen que imaginar es perder el tiempo, pero en verdad cada imagen que sostienes con emoción es un mensaje que envías al campo. Y si repites siempre las mismas imágenes de miedo, de fracaso, de dolor, eso mismo es lo que estás ensayando y atrayendo. La diferencia es que ahora puedes decidir ensayar algo distinto, algo que expanda tu vida en lugar de limitarla. La práctica de la visualización tiene otro efecto transformador. Comienza a desprogramar tu mente del pasado. Porque cuando ocupas tu atención y tu energía en crear nuevas escenas, tu cerebro deja de reforzar los viejos circuitos del dolor y empieza a fortalecer los circuitos de la posibilidad. Y cuanto más lo haces, menos poder tienen los recuerdos antiguos sobre ti. Porque tu cuerpo empieza a acostumbrarse a la química del futuro que estás creando, en lugar de la química del pasado que sufriste. Así de simple y así de poderoso. Quiero que pienses en esto. Cada minuto que pasas visualizando con emoción elevada es un minuto en el que estás caminando por el nuevo camino antes de que aparezca bajo tus pies. Cada vez que repites esa práctica estás trazando huellas invisibles en el campo universal. Huellas que tarde o temprano se convierten en senderos concretos por los que podrás andar. Y aunque al principio parezca solo un ejercicio mental, con la persistencia suficiente se convierte en una nueva realidad tangible. De modo que no subestimes la capacidad de tu mente y de tu corazón unidos, porque ellos son el taller donde se forja tu destino. Y cada vez que eliges visualizar con gratitud, alegría o amor, estás adelantando el futuro y trayéndolo al presente. Y cuando el presente vibra en la frecuencia del futuro deseado, el universo entero conspira para abrirte el camino. Porque ya no es un sueño distante, es una realidad interna tan sólida que el mundo externo solo puede reflejarla. Lo que hace que todo lo que hemos venido explorando cobre verdadera fuerza no es únicamente la teoría ni los principios que parecen abstractos, sino la evidencia viva de hombres y mujeres que han aplicado estas prácticas y han transformado por completo sus vidas. Porque nada convence más que ver cómo una vida aparentemente condenada a la repetición logra abrir un nuevo camino gracias a la unión de la emoción, la vibración y la visualización creativa. Podría contarte decenas de testimonios documentados en los seminarios del Dr. Joe Dispenza, pero quiero detenerme en uno que resulta especialmente inspirador, porque muestra de manera clara cómo la mente puede ser capaz de dirigir la realidad externa hasta alcanzar resultados que parecían imposibles. Se trata de Javier, un empresario que había construido con esfuerzo un negocio próspero, pero que de la noche a la mañana se vio en la ruina debido a una crisis económica global. Lo perdió prácticamente todo: dinero, estabilidad, amistades e incluso la confianza de su propia familia. Durante meses vivió atrapado en la desesperación, pensando que su vida se había terminado y que no había manera de recuperarse. Cada día se despertaba repasando lo que había perdido, sintiendo culpa por sus errores y miedo por un futuro incierto. Y como ya hemos explicado, esos pensamientos repetidos generaban las mismas emociones, y esas emociones reforzaban la vibración de fracaso, de carencia y de impotencia. De modo que la vida no hacía más que devolverle experiencias que confirmaban ese estado interior. Pero un día, en medio de ese vacío, alguien le compartió un libro de Joe Dispenza, y una idea en particular se grabó en su mente.
Si quieres un futuro distinto, debes ensayar dentro de ti el estado de ese futuro hasta que tu cuerpo y tu mente lo crean más que tu pasado. Aunque al principio se resistía, Javier decidió intentarlo. Cada mañana, antes de sumergirse en el torbellino de problemas, se sentaba en silencio, cerraba los ojos y comenzaba a visualizar un futuro diferente. Se veía a sí mismo reconstruyendo su empresa, recuperando la confianza de su familia, viajando, viviendo en abundancia y plenitud. Y lo hacía con tal detalle que podía sentir la emoción de ese futuro como si ya estuviera allí. Al principio parecía un acto artificial, pero con el tiempo comenzó a notar algo sorprendente. Su cuerpo se sentía más liviano, su mente más clara, su ánimo más elevado. Y poco a poco, esa vibración lo llevó a tomar decisiones distintas, a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas, a conectar con personas que le abrieron nuevas puertas. Y en cuestión de 2 años, no solo había recuperado lo perdido, sino que su vida estaba en un nivel de expansión mucho mayor que antes de la crisis. Cuando le preguntaban cómo lo había hecho, él sonreía y decía: «Lo ensayé tantas veces dentro de mí, que cuando empezó a ocurrir afuera, ya me sentía acostumbrado, ya era familiar, porque ya lo había vivido en mi mente y en mi corazón». Este ejemplo nos muestra una verdad irrefutable. La visualización creativa no es fantasía, es ensayo. Y cuando se repite con emoción, se convierte en la práctica más poderosa para abrir caminos. Y lo extraordinario es que no se trata de un caso aislado, porque historias como la de Javier se multiplican en cada encuentro, en cada taller, en cada comunidad de personas que deciden usar su conciencia de manera deliberada. Está la historia de una mujer diagnosticada con una enfermedad terminal que, contra todo pronóstico médico, eligió cada día visualizarse sana, llena de energía y vitalidad. Y con el paso de los meses, su cuerpo comenzó a responder hasta que los exámenes médicos no pudieron encontrar rastro de la enfermedad. Está también el relato de un joven que vivía en la pobreza más absoluta y que, en lugar de resignarse, practicó diariamente la gratitud y la visualización de una vida abundante. Y en pocos años logró construir un negocio que le permitió no solo salir de la carencia, sino también ayudar a otros a prosperar. Estos relatos no son excepciones milagrosas, son la evidencia de una ley universal que siempre está operando. Lo que ensayas con emoción en tu interior, tarde o temprano se convierte en tu experiencia exterior. Y lo que quiero transmitirte con todo esto es que tú también puedes ser protagonista de una historia así, porque no importa cuál sea tu punto de partida, lo que determina tu destino no es lo que tienes hoy, ni lo que te ocurrió ayer, sino lo que eres capaz de sostener dentro de ti con claridad y coherencia a partir de ahora. Es cierto que habrá resistencia, que tu cuerpo y tu mente querrán volver a lo conocido, que habrá días en los que parezca más fácil rendirse. Pero si persistes, si eliges una y otra vez regresar a tu práctica, a tu visualización, a tus emociones elevadas, estarás debilitando la programación vieja y fortaleciendo el camino nuevo. Y llegará un momento en el que lo que antes parecía lejano comenzará a sentirse natural. Y entonces todo a tu alrededor tendrá que alinearse con esa nueva vibración. Lo fascinante es que cuando estas transformaciones comienzan a ocurrir, se abren no solo para ti, sino también para quienes te rodean. Porque tu vibración no se queda encerrada en tu cuerpo, se expande y afecta a otros. De modo que tu cambio personal se convierte en un faro que ilumina el camino de quienes aún dudan. Y de esa manera tu transformación se vuelve colectiva. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en este tiempo. Una cantidad creciente de personas está decidiendo abrir nuevos caminos de conciencia, y con ello, la humanidad entera comienza a transitar un destino diferente. Pero para llegar hasta allí, hay un secreto aún más profundo que marca la diferencia entre quienes logran sostener este proceso y quienes se quedan a medio camino. Un secreto que no consiste en esforzarse más ni en tener más información, sino en cultivar un estado interno tan estable que nada externo pueda derribarlo. Y comprender esa verdad
Es el paso que nos conduce directamente al núcleo de este viaje de transformación. Lo que diferencia a quienes verdaderamente ven abrirse los caminos frente a sus ojos de aquellos que se quedan a mitad del trayecto no es la suerte, ni una supuesta predisposición especial, ni siquiera el acceso a más conocimiento, sino la capacidad de sostener un estado interno de persistencia, una disciplina silenciosa que no depende de la motivación pasajera, ni de las circunstancias externas, porque cualquiera puede entusiasmarse unos días, imaginar un futuro brillante, emocionarse con una meditación o un ejercicio de visualización. Pero solo quienes aprenden a volver una y otra vez a ese estado de creación interna, incluso cuando el mundo parece contradecirlo, son los que logran ver cómo lo invisible se vuelve visible. Persistir no significa luchar con esfuerzo ni pelear contra la realidad, sino más bien habitar en la convicción de que la semilla ya está plantada, de que el proceso está en marcha, y de que cada día dedicado a sentir el futuro como presente es un paso más hacia la manifestación inevitable. Imagina al sembrador que coloca una semilla en la tierra. No la desentierra cada día para comprobar si está creciendo. La protege, la riega, la cuida y confía en el tiempo perfecto de la naturaleza. Y así ocurre con tus deseos y con tu nuevo destino. No necesitas comprobar obsesivamente si ya se materializó. Necesitas permanecer fiel al sentimiento de que ya es tuyo, porque en el momento en que tu cuerpo lo sienta natural, el mundo exterior no tendrá opción más que reflejarlo. Y esta fidelidad, esta lealtad al estado interno elegido, es el verdadero secreto de la persistencia. Y lo más hermoso es que cada vez que persistes, no solo refuerzas la nueva programación en tu mente subconsciente, sino que también debilitas las cadenas de tu antiguo yo, de modo que cada acto de persistencia es en sí mismo una victoria, aunque todavía no veas el resultado físico. Muchos testimonios de transformación muestran precisamente esto, que no fue un gran salto repentino lo que abrió el nuevo camino, sino pequeñas decisiones diarias de permanecer en el estado elegido, hasta que lo nuevo se volvió más familiar que lo viejo, y ese momento marca el verdadero nacimiento de un destino distinto, porque cuando tu mente y tu corazón ya no sienten el deseo como algo lejano, sino como algo natural, entonces lo inevitable comienza a desplegarse frente a ti con la fuerza de una ley. Y es justo allí, en ese instante, en que la persistencia interior se convierte en certeza silenciosa, donde aparece la clave más profunda que sostiene toda esta enseñanza, y que revela por qué hoy mismo, si decides asumirla, un nuevo camino puede abrirse ante ti. Cuando llegamos a este punto, descubrimos que detrás de la persistencia existe una fuerza aún más profunda que la sostiene y la vuelve inquebrantable. Y esa fuerza es la fe, entendida no como una creencia ciega ni como una esperanza frágil, sino como la certeza interior de que aquello que ensayamos en la mente y en el corazón ya es una realidad en el nivel invisible, aunque los ojos todavía no lo contemplen, porque la fe no mira lo que aparece en el mundo externo, sino lo que ya está sembrado en el mundo interno. Y por eso los antiguos textos dicen que la fe es la convicción de lo que no se ve y la sustancia de lo que se espera, porque en el instante en que decides creer más en tu visión que en tus circunstancias, comienzas a vivir desde la causa y no desde el efecto. Y es aquí donde tantos se detienen porque esperan que el mundo cambie primero, para después sentir la certeza, cuando en realidad el orden es el contrario. Primero sostienes la certeza en tu interior, y solo entonces el mundo externo debe reorganizarse para confirmarla, por lo que la fe se convierte en la llave que abre lo invisible, la fuerza que mantiene firme al corazón cuando la mente quiere retroceder, y la chispa que enciende la manifestación final. Ejemplos de esta fe hay en abundancia, desde quienes sanaron contra todo diagnóstico hasta quienes alcanzaron oportunidades que parecían imposibles. Y todos coinciden en un punto. Hubo un momento en que, a pesar de todo lo que veían, decidieron aferrarse a lo que sentían en lo más íntimo, y esa fidelidad al estado deseado, aunque no tuviera aún pruebas externas,
fue lo que marcó la diferencia entre renunciar y trascender. Y si te detienes a pensarlo, esto es lo que explica por qué hoy mismo, al escuchar estas palabras, tienes la posibilidad de abrir un camino nuevo. Porque no importa lo que ayer haya ocurrido ni lo que hoy digan las circunstancias. Lo único que importa es lo que eres capaz de sostener con fe. Y esa fe, cuando se convierte en tu estado predominante, transforma tu conciencia en un imán irresistible hacia el destino que anhelas, preparando el terreno para la revelación final que resume y condensa todo este viaje de descubrimiento. Y ahora que hemos recorrido este trayecto juntos, que hemos comprendido la importancia de la visualización, de la emoción elevada, de la persistencia y de la fe como certeza interior, llegamos al punto crucial en el que todo se une y cobra sentido. Porque el gran secreto que tantas veces buscamos afuera es que el nuevo camino que transformará tu destino no se abrirá por azar ni por intervención externa, sino que ya existe dentro de ti, esperando a que lo reconozcas y lo elijas conscientemente. Porque no se trata de crear algo inexistente, sino de sintonizar con la versión de ti que ya está realizada en el campo de las infinitas posibilidades. Y cuando decides habitar en esa versión con total fidelidad, lo que llamamos destino no es más que la consecuencia natural de tu estado de conciencia. Comprender esto significa que no tienes que esperar a que mañana llegue algo externo para confirmar tu poder. Porque hoy mismo, en este instante, al adoptar la vibración de tu futuro deseado, al sentir la gratitud como si ya estuviera cumplido y al mantenerte leal a ese estado, comienzas a caminar en el sendero que hasta ahora parecía oculto. Y lo extraordinario es que a medida que avanzas en él, las señales, las oportunidades y los encuentros que necesites aparecerán con una precisión tan perfecta que no podrás llamarlo casualidad. Sabrás que es el reflejo exacto de lo que decidiste sostener en tu interior. Esa es la revelación final que quería entregarte, que no hay nada que temer ni nada que esperar, porque todo lo que anhelas ya está en potencia en tu interior. Y tu tarea es simplemente mantener la conciencia alineada con esa verdad hasta que se vuelva tangible. Y cuando mires atrás y veas cómo los caminos se fueron abriendo uno tras otro, comprenderás que no hubo magia ni azar, sino el funcionamiento exacto de una ley universal que responde siempre a la vibración que emites. Por eso hoy, al terminar de escuchar este mensaje, te invito a que no lo dejes como una idea bonita, sino que lo conviertas en tu práctica diaria. Porque si eres fiel a esta revelación, si la llevas a tu vida con constancia, verás que tu destino ya ha comenzado a transformarse. Y entonces, podrás decir con certeza, hoy se abrió un nuevo camino, y ese camino me llevó a la vida que siempre supe que estaba destinada para mí.